Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. ¿Cómo están todos, todas? Bienvenidos. Aquí comienza Línea 1, Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, también de usach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522. Estamos en todas partes. Daniela Figueroa Videla, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro Villálvarez. Feliz martes 18 de agosto. Porque sí nomás, no me preguntes por qué. Porque es un lindo Porque día. Sí, todo día tiene su afán. Y ¿sabes lo que me gustó mucho ya constatar? Porque ya lo había notado y lo habíamos comentado, que se están alargando los días y que está amaneciendo mucho más temprano. O sea, uno agradece 15 a 20 minutos antes, así que eso es bastante rico porque se nos acerca la primavera. Y hoy día, como es 18, obviamente sacamos la cuenta que nos queda solo un mes para las fiestas patrias, cosa que también se agradece. Y somos tan patrióticos, somos la patria, la necesidad. ¿Eres de choripán? ¿Eres de empanadita? Mi amor a Chile, ¿sí?, me hace adorar todos esos productos. Todos. A pesar que me hacen pésimo, le doy con todo porque es por Chile. Eso. Es un sacrificio hacia la patria. Me sacrifico por supuesto. Tu vocación. La chicha que me cae pésimo. Es rica, yo creo que a todo el mundo le cae pésimo. O sea, te encargo. Bueno, pero no empecemos un mes antes a echar a perder la fiesta. No, es para entusiasmarnos. Tengo frío, cuéntame. Bastante frío. A esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, tenemos 5 grados con 6 décimas, un 96% de humedad, aunque va a estar despejada toda la jornada, donde vamos a alcanzar acá en Santiago hasta los 20 grados, indica la Dirección Meteorológica. Sumamente rico. Mañana miércoles también se mantiene totalmente despejado, aunque la máxima va a ser menor, de 18 grados. Y veamos rápido las calles de Santiago, pasando por el metro, que obviamente está en la hora punta y señalan con toda la red disponible, sí, no hay problema. Y transporte, informa Región Metropolitana, dando cuenta de las calles. Nos vamos a Providencia porque hay restricción de pista en Avenida Providencia al Oriente, esto a altura Ramón Carnicer. Esto sí que al lado de mi casa. Se ríen acá cuando digo eso. Debido a una colisión de vehículos motorizados y ciclistas, bomberos en el lugar. Así que precaución en ese punto de Providencia. Y mira, es una buena noticia que igual vamos a repetir en titulares. Desde las 8 de la mañana de hoy, o sea, en un ratito más, media hora más, de hoy martes 18 de agosto, se reabre el paso de los Libertadores entre Chile y Argentina, solo para el tránsito de camiones. La fecha de habilitación para el tránsito turístico y de vehículos menores será evaluada durante la semana. ¿Quieres decirle algo a Marcos Cornes, nuestro radio control? Sí. Aprovecha el micrófono. Ya me entendió, ya. Yo hacía muy que se me olvida que estamos en la tele. Estamos en tele. Y lo último, en Maipú, vale. Tránsito lento en camino Melipilla al Oriente entre el Trébol y Tres Poniente debido a flujo vehicular aumentado. Así que, bueno, tiempo extra de viaje en el tramo a la hora es de 30 minutos, o sea, llegar media hora atrasado, ese sí que es cacho. Dicho eso, vamos por supuesto Jefe nunca cree. Con la restricción y la pregunta del día. Claro, porque el gobierno ingresó al Senado reforma constitucional de seguridad, como siempre. Discusión inmediata, suburgencia. Sí. Y bueno, la pregunta al público, ¿no? ¿Cuánto? 0 y 1. 0 y 1. 0 y 1. Bájese del auto, guárdelo y véngase en micro. Eso. Ya. 0 y 1. Perdona, repite la pregunta porque el gobierno, el Supremo Gobierno de la República de Chile ha ingresado al Honorable Senado de la República una reforma constitucional en materia de seguridad con suma urgencia. Entonces la pregunta al respetable público es, ¿qué le parece a usted? La primera es lo que la gente espera, y incluso por lo que votó a José Antonio Kast, aunque había un voto anticomunista que hay que considerar. Bueno, la segunda es preocupante. Exacto. A ver, expláyate un poco. Tiene una serie de puntos que son de dudosa constitucionalidad y toman derechos ciudadanos que son conculcados por decisión del presidente de la República. Y como en Chile la deriva autoritaria está en todas partes, uno se preocupa de que censuren a la prensa, empiecen a intervenir en los teléfonos. Contratado Alejandro Guille. Y la última opción, la segunda es preocupante, es no resuelve el problema, que es mucho más complejo. ¿Te parece? Vamos con los titulares. Ya la puedes responder. En Instagram, @RadioUSACH, @TVUSACH. Montesquieu. Eso, 7:34. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad.
El gobierno ingresó al Senado con suma urgencia un proyecto de reforma constitucional que plantea 8 modificaciones a la Carta Magna en materia de seguridad. La iniciativa busca limitar los derechos y prestaciones a los criminales para hacer explícito el deber del Estado frente a la delincuencia, las mafias y el terrorismo, entre sus principales medidas. También destaca la creación de un nuevo estado de excepción de hasta 120 días prorrogable y nuevamente a futuro, pero esa vez con el apoyo del Senado, para interceptar comunicaciones, restringir movimientos, requisar bienes privados y limitar la libertad de expresión. Eso junto con la implementación de un catastro de organizaciones ilícitas, que es raro que no exista, cuyos miembros se enfrentarán penas agravadas ante la justicia. Las autoridades emitieron una alarma meteorológica por intensas precipitaciones en la región de Antofagasta, fenómeno que afecta principalmente al litoral y a la cordillera de la costa entre Tocopilla y Taltal. El evento mantiene las clases suspendidas en 5 comunas de la zona, así como en la totalidad de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. El Servicio Nacional de Prevención y Desastres SENAPRED advirtió la presencia de ráfagas de viento de hasta 100 km por hora y no descartó decretar también alerta roja en las próximas horas. Tras permanecer cerrado durante 34 días, el paso fronterizo Los Libertadores reabre este martes a partir de las 8 de la mañana, habilitando el tránsito exclusivamente para camiones. El sistema va a funcionar mediante jornadas diferenciadas para los vehículos de carga que se desplacen entre Argentina y Chile. A solo horas de que venza hoy el plazo para la presentación de una acusación constitucional, la ex ministra Trinidad Steiner no asistió ayer a la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados a la que estaba citada. Previo a la inasistencia, la oposición había advertido que este gesto sería un agravante importante, capaz de inclinar la balanza a favor de un juicio político, una eventualidad que el biministro Claudio Alvarado calificó como un exceso. El futuro hospital para la zona norte de la región metropolitana se va a construir en definitiva en la comuna de Lampa, específicamente en un terreno de 7 hectáreas ubicado en el sector de Valle Grande. El proyecto, anunciado hace 14 años, tiene el objetivo principal de aliviar la saturación del Hospital San José de Independencia y consistirá en un centro asistencial de alta complejidad que aportará 368 nuevas camas al sistema de salud público. El canciller Francisco Pérez Maquena iniciará hoy martes una gira oficial por China, Vietnam y Japón con el objetivo de estrechar lazos comerciales y fomentar la inversión. Durante su primera escala en Beijing, el ministro se va a reunir con su homólogo Wang Yi y otras autoridades, además de presentar el programa Choose Chile ante el sector empresarial. Irán recalcó que va a mantener cerrado el estrecho de Hormuz hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos. Postura ratificada tras expirar, recuerde, el plazo de 60 días para ambas naciones que se habían dado para fijar y lograr un acuerdo global que ponga fin a la guerra en el Medio Oriente. 7:38. Entrevistas en línea 1. Lo decíamos en titulares, Alejandro, se declaró alarma meteorológica por precipitaciones en el litoral y también en la cordillera de la costa de la región de Antofagasta, concentradas entre Tocopilla y Taltal. Y a raíz del fenómeno meteorológico se suspendieron las clases en 5 comunas de la zona, medida que también rige para la totalidad de las regiones de Arica, Tarapacá y Atacama. Y queremos ver lo que está pasando hoy porque tengo entendido que no ha parado de llover justamente en Antofagasta y con todas las situaciones donde se vislumbra o ya se está experimentando una lluvia en pocas horas que obedece a agua caída durante, no sé, meses o un año. Bueno, le vamos a decir que allá vienen los aluviones y ese es el mayor problema. Vamos a comenzar con el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, que está activo todos estos días tomando medidas excepcionales por lo peligroso que es esto, ¿eh? No es solo que haya lluvia y se mojen las casas. ¿Cómo está, Ricardo? Un gusto de escucharlo. Buenos días, gobernador. Hola, muy buenos días. Un gran abrazo, Alejandro. Y bueno, acá estamos con este frente. Estoy ahora en la oficina de SENAPRED. Y claro, pues ayer, toda la madrugada de ayer, en Tocopilla se registraron chubascos, hubo mucho viento y también en Taltal. En Taltal hubo una lluvia persistente, pero esta vez Mejillones sufrió una lluvia mucho más fuerte desde las 4 de la mañana. O sea, ya se han entregado alrededor de 6.000 ayudas
el alcalde de Taltal informa como 300 casas, el alcalde de Mejillones como 1000, lo mismo en Tocopilla. Entonces la verdad es que ha sido un frente muy, muy complejo y estamos acá en Senapred. Vamos a tener una reunión pronto para ir viendo los cauces de acción. Hoy día que también se prevén más lluvias. Sí, gobernador, antes de entrar más en detalle en los estragos que se ven hasta ahora y los riesgos, ¿cómo fue el aviso para poder tener medidas preventivas y si funcionaron bien con las otras autoridades locales de la región? Mira, la verdad es que acá estamos muy bien coordinados. Se han generado los COGRI de rigor y hay mucha complementariedad entre nosotros, el gobierno regional, la delegación presidencial y los distintos municipios. La coordinación la hace Senapred acá en la región y bueno, están todas las autoridades civiles y militares también conectadas. Hemos tenido muy buenos informes a nivel local. Hemos tenido, sí, lamentablemente, algunas alertas que han levantado algunos medios nacionales desde allá de Santiago que han generado más alarma de la debida. Y es por eso que, en el fondo, hemos invitado a la gente aquí a informarse por los canales nacionales, a informarse por los canales más bien locales y tener toda la información oficial desde nosotros. O sea, ¿en qué se ha exagerado? Mira, principalmente mi crítica va hacia Canal 13. Ellos anunciaron tornados, si tú te recuerdas, han anunciado, ayer publicaron una imagen de una escalera y le hicieron pasar como que eran las piscinas aluvionales y que se habían activado las quebradas. Y ese tipo de información lo único que genera es más alarma que ayuda. Entonces, hemos enviado las correcciones, pero bueno, pareciera como que están muy preocupados de mostrar como la catástrofe. Y eso no nos ayuda mucho porque genera más temor, genera más reacción de la gente. Uno tiene que ser capaz de dar tranquilidad, de actuar adecuadamente y ahí es donde se nos generan este tipo de ruido. Ahora, sí se me fue recién en el reporte que les di y Alejandro va a entender que esto es bien difícil. Hubo lluvia en la cordillera de la costa y alcanzó hasta María Elena. Y eso sí es bastante complejo. O sea, María Elena sí que es un pueblo que está en medio del desierto que no tiene ninguna preparación para precipitaciones. Ahora, el gobernador, todos pensamos y recordamos, el tema cuando llueve en el norte muy intenso, en general las ciudades costeras tienen problemas porque, bueno, vienen unos aluviones y se han construido piscinas de decantación. ¿Cuál es el estado de las piscinas de decantación, que es la principal línea de defensa ante el riesgo de aluviones? Mira, nosotros desde que nos anunciaron este tema del niño Godzilla, empezamos a hacer un programa con el gobierno regional de limpieza de escombros. La verdad es que aquí lamentablemente había mucha gente que estaba botando basuras en las piscinas y eso generaba un riesgo de escombros que podían después, con una lluvia fuerte, convertirse en volúmenes de material que podía bajar por las calles. Hicimos un programa, hemos estado limpiando eso, también la DOH, a través del MOP, ha estado limpiando las piscinas. Entonces, yo te diría que el estado de las piscinas en general está muy bueno. Lo que nos preocupa es una piscina que está en un sector que se llama Nicolás Tirado, que está en construcción, y en el sector La Chimba, hacia el norte de Antofagasta, que ahí no tenemos piscina, y que lamentablemente hubo gente que sacó. Hemos tenido lluvias que en promedio han sumado como 30 milímetros, por tanto estamos soportando bien con las piscinas. Tenemos también equipos de militares que están revisando, monitoreando la posible activación de quebrada, y eso ya da más tranquilidad. O sea, hicimos ayer una evacuación preventiva en Tocopilla y resultó bastante bien, porque hemos tenido como una antelación de 2 a 3 horas antes de la activación para poder movernos. Gobernador, a propósito de Taltal, lamentablemente ya se reporta una persona fallecida. Cuéntenos de los riesgos de los damnificados y por supuesto los albergues que también en la región han sido capacitados, sobre todo porque están suspendidas las clases, muchos de los colegios funcionan también como albergue. ¿Y cuál es la situación de daños, de anegamiento? No sé si hay personas también desaparecidas o solamente está este dato, aunque obviamente se lamenta de esta persona fallecida. Sí, mira, nosotros tenemos en las carreteras que están por la costa, tenemos riesgo a veces en zonas de escombro, caída de escombros. Estamos hablando de que caen rocas de 3 a 4 toneladas. Entonces, había una ruta que es la Cuesta de Paposo, que se supone que estaba suspendido el tránsito y que lamentablemente hubo 2 camionetas que pasaron y justo hubo un desprendimiento de roca y eso generó ese accidente que terminó con el fallecimiento de una persona.
yo pedí en el CODRIS que se haga una investigación de por qué habían pasado esas personas cuando estaba claro el riesgo de caída de escombros. Y por lo mismo invitar a la ciudadanía, o sea, cuando nosotros indicamos cierre de rutas, por ejemplo, en este momento está cerrada la ruta de la Cuesta de Paposo y está cerrada la ruta de Tocopilla hacia Iquique, que se respeten esas indicaciones, porque si bien es una ruta más corta, es muy peligrosa producto de estas lluvias que hemos tenido. En términos de albergues, tenemos como 200 personas en albergues acá en Antofagasta, hay como 80 allá en Tocopilla, y hasta el momento no hay riesgo de personas desaparecidas. Tuvimos una caleta incomunicada, pero ya los equipos del MOC y los contratos de vialidad generaron la apertura hacia esos sectores. Por tanto, tenemos como comunicación con toda la región y, bueno, los riesgos. Los pasos fronterizos, sí, con la caída de agua-nieve en cordillera, eso sí están cerrados. Y la última consulta, gobernador, ha sido usted muy gentil, Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta. Respecto al pronóstico del tiempo, ¿qué se supone que va a ocurrir, de acuerdo a los pronósticos oficiales, en las próximas horas en la región de Antofagasta? Mira, tenemos un diagnóstico de entre 15 a 25 milímetros que caerían en Tocopilla y en Taltal y en la zona cordillerana de la costa aquí en Antofagasta. Eso es harto para nosotros. Entonces, pero lo bueno es que como este frente ha sido desagregado, no hemos visto una lluvia persistente, que es lo que ocurrió para el momento del aluvión. Si tú recuerdas, fue como una lluvia persistente continua por muchas horas. Aquí no. Hemos tenido como ventanas que han ido de alguna manera la afluencia controlando más, y yo creo que por eso hemos resistido mucho mejor esta vez. Pero ese es el diagnóstico. La preocupación es que si llueve en la cordillera de la costa se pueden activar quebradas y por eso es que tenemos estos sistemas de monitoreo por toda la costa. Muchas gracias, gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, por este contacto telefónico y esperamos que se pueda, digamos, sortear esta situación de este fenómeno y que por supuesto no haya más dañados, así que vamos a estar muy atentos. Muchas gracias, que le vaya bien. Muchas gracias, un abrazo. Chao, Un abrazo. Un abrazo. Son las 7:47. Conectémonos con nuestra estación editorial. Ay, Dios mío, parece que todos los días pasa algo y hay que estar alerta, porque para eso son los medios de comunicación, que es advertir, generar debate e informar a la gente de las cosas que se hacen. En Chile todos estamos desesperados con el crimen organizado e incluso con la delincuencia en la calle. Nadie está en contra de aplicar un macizo plan estratégico que aborde la expresión del fenómeno, que es el acto delictual, como las causas de la misma, que es el abandono social de muchos sectores y la falta de una cultura de protección y de empleo y de seguridad social que impida que la gente termine aceptando o sometiéndose a grupos criminales que se aprovechan de su precariedad para invadir los territorios y controlarlos desde adentro. Entonces, ¿qué es lo que espera uno de un plan de seguridad? Una doble acción. Primero, ir a lo inmediato. ¿Cómo combatimos a los grupos criminales? Y segundo, ¿cómo evitamos que se generen las condiciones sociales para que pueda penetrar el crimen organizado porque el Estado está ausente? Una reflexión sobre lo que se ha dado a conocer sobre estas 8 medidas. Primero, mal pensadas porque no las conversaron ni con el oficialismo, de manera que se filtró una minuta y sembró el terror. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se deslizó? ¿Fue para hacer un globo sonda o porque alguien quiso advertir que venían cosas muy graves que había que contener? El oficialismo y la oposición reaccionaron. A la oposición no la pescaron, pero al oficialismo sí. Y algunas modificaciones hicieron para morigerar. Pero en lo sustancial pasa lo mismo de la mega reforma económica. Mantienen un diseño que es el que quiero comentar brevemente. Primero, si esto es una política de seguridad, ¿por qué se pone en el plano similar la lucha contra el crimen organizado y las protestas sociales? Primero punto. La seguridad no es solamente una herramienta contra el delito, sino que aquí se quiere convertir en una herramienta para mantener controlada socialmente a la población. Y eso son aguas distintas. Cada uno saque las consecuencias de eso. Segundo, volvemos a insistir que el gobierno mira la superficie, el desorden callejero, la barricada, el rayado de las calles, las incivilidades, pero no mira el fondo. ¿Dónde está el plan, la estrategia para
seguir la ruta del dinero. Lo hemos dicho tantas veces. El crimen organizado es una forma de negocios ilegales. Si le cortas el acceso al dinero y eres eficaz en ello, desalientas, pues. Pero en la medida que no se siga la pista del dinero, mire, a los pistoleros los pueden cambiar 1000 veces. Pueden cambiar a los distribuidores. Pero la mafia que organiza detrás y que maneja la plata está metida en los bancos, en el sistema financiero, en el comercio ilícito, en el turismo, en las casas de juego. ¿Me explico? Sí. Subterráneo, opera subterráneo, entra por abajo, no por la superficie. Es un negocio. Entonces, exacto, pero y bien pensado. Entonces, uno ve que aquí se aplica un plan para la parte superficial, pero no se penetra en las necesidades y miedos de la gente en las poblaciones, que no tienen más que aceptar muchas veces el tutelaje del crimen organizado porque les resuelve problemas sociales angustiosos y por otro amenaza cuando tú no te sometes y el Estado sigue ausente. Entonces, la idea de que no quieren combatir el dinero es lo que se va instalando y esto huele a querer restringir libertades públicas. Por ejemplo, no se quiere levantar el secreto bancario, que es la forma más obvia, lo han hecho todos los países desarrollados. ¿Por qué aquí no? ¿Cuál es la verdadera razón? Nunca se dice. Lo otro, está aprobado, sacar a los militares a la calle. ¿Qué persona no va a estar tranquila en la población si tiene 2 milicos con ametralladores en la esquina y 2 carabineros en la otra? ¿Eso es seguridad? ¿Eso resolvió el problema? ¿Y qué pasa cuando se vayan? Bueno, esto es como la marea en la playa. La ola vuelve una y otra. A propósito del título de Tironi, la resaca. La resaca, bueno. Además que quedan los militares y los policías muy en la línea del crimen organizado, porque el crimen organizado ve esto como un desafío. Me controla un militar, bueno, tengo que penetrarlo, y penetran. La experiencia comparada es terrible, porque penetran finalmente a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo aguantas un cañonazo de 100 millones de pesos? Dime qué, y 200 también. Por otro lado, si de verdad quieren aliviar los problemas de la gente, ¿por qué el apretón fiscal debilitando todos los programas sociales en las poblaciones? En salud, en educación, en vivienda, en beneficios sociales, la atención de personas con dificultades, apoyo a la mujer que cuida a personas invalidadas de su propia familia. Bueno, eso lo restringen. Entonces vamos como al revés. Pero lo más grave a mi juicio, es la creación de este nuevo estado de excepción, que le da más atribución al presidente para que ante una apreciación que él haga de un riesgo para el país, limite las libertades y los derechos constitucionales de toda la población, no de los criminales, que estaría de acuerdo, pero no, de toda la población. Libertad personal, libertad de movilización, se podrán suspender el derecho a circular por las calles. Bueno, ¿y qué tiene que ver una señora que tiene una pyme de que estén combatiendo crimen organizado? ¿Cuál es la relación? Derecho a reunión y asociación, ¿y por qué va a prohibir? Las marchas, las reuniones de juntas de vecinos, reuniones de partidos políticos, ¿qué tiene que ver? La inviolabilidad de las comunicaciones y de los documentos, que te pinchen el teléfono. A propósito de pito, o a la prensa empiecen a interceptar a los medios de comunicación, el secreto de la fuente, la libertad de informar, todo se ve restringido para combatir una organización criminal. Tan incompetentes somos que tenemos que quitar todas las libertades y derechos para hacer algo o para ocultar algo. Yo tengo la sensación que es más para ocultar ineficiencia y que no se destapen las ollas de la impunidad con que actúa el crimen organizado. Incluso el derecho a propiedad. ¿A dónde quedó la derecha chilena defendiendo el derecho a propiedad? Cuando ahora dice que va a estar una decisión de control de orden público que te requisen tus bienes. Mire, el tema de los derechos de los delincuentes, tema aparte, yo no tengo gran preocupación. Yo creo que hay que tener un sistema. Se requiere no una reforma constitucional, basta una disposición firme, por último una ley particular, para que haya tratos distintos al crimen organizado en las cárceles. Cárceles especiales, trato especial dentro de las cárceles, aislamiento total, todo eso yo estoy de acuerdo. Pero lo medular es que aquí no se está combatiendo al crimen organizado, se está buscando un mecanismo para restringir las libertades públicas, en una regresión autoritaria que solo tiene precedentes bajo la dictadura militar. Lean las cosas, infórmense, no sean tan superficiales,
para guiarse solo por las intuiciones, los sentimientos emocionales, las ganas de la mano dura, porque esa mano dura va a ir contra usted, no contra los delincuentes que son pillos y saben sacársela. La intuición sobre ahí, yo creo que la reacción emocional, porque si fuéramos un poco más intuitivos, otra cosa tendríamos hoy. Otra cosa mariposa. Exacto. Pero sí, te encuentro toda la razón, Alejandro Guille. Y lo último, antes de irnos a la pausa, ¿a ti te parece que como factor disuasivo a propósito de la columna filosófica de nuestro compañero Gonzalo Espinosa el día de ayer, que a un criminal, a un sicario le va a decir, ay no voy a cometer este crimen porque después no voy a poder ir nunca más al consultorio en Chile? Mira, no quise hablar de eso. No, ¿sabe? Porque siento que los chilenos, estas cosas están saliendo de la prensa internacional, se ríen de nosotros como si fuéramos estúpidos. Es que eso es lo que pasa. Con esta cosa de que aficionados empiezan a hacer por una cosa en una reunión, es que hablaron entre ellos sin ninguna reflexión y aplican cosas para causar impacto. Eso. Lo que causan es risa, es burla. Y los crímenes criminales organizados, ¿sabe de qué se van a morir? De risa. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, vamos a seguir con este tema, por cierto, con nuestros próximos invitados. Faltan 4 minutos para las 8, vamos y regresamos con más Línea 1. La escritura en realidad es algo que nace de adentro, no es algo que uno la estudie. Lo he dicho siempre, yo no me considero para nada un escritor, simplemente soy una persona que utiliza la escritura como algo que es parte de mi esencia. También mostrar un poco de lo que yo soy, creo que me permite ser vulnerable, porque eso es lo bonito de la escritura en sí. El pulso de la cultura global está en una sola pantalla. No se puede cometer el error de tocar Haydn sin más. Tienes que desenterrar los pequeños tesoros ocultos. Acompáñanos a explorar las tendencias que marcan nuestro presente y diseñan el futuro. La sentencia de que las redes sociales están muriendo no es nueva, pero ahora esa predicción está respaldada por datos. Conéctate con Cultura 21, este domingo a las 19:30 horas, solo en TV USACH. Hablar con un chatbot de inteligencia artificial se parece cada vez más a hablar con un ser humano. Estamos viviendo una era de extinción masiva. ¿Podría la inteligencia artificial ayudar a salvar estas especies? ¿Hasta qué punto es sostenible la impresión en 3D? Los esperamos como siempre aquí en Enlaces. Nunca lo sentí como un peso por ser mujer. A lo mejor habría tenido más apoyo si hubiera sido hombre, no sé. Creo que el poder mostrarse tal como es un acto muy lindo y de rebeldía que hoy en día no mucha gente puede tener. Creo que ahí está un poco como en atreverse, hacerle caso a la intuición. Nada, desde un principio hasta, no sé, yo creo que nunca va a ser fácil, pero si no lo intentamos, ¿qué va a pasar? Nunca va a pasar nada. Las noticias que definen la actualidad. El gobierno
gobierno ingresó al Senado con suma urgencia un proyecto de reforma constitucional que plantea 8 modificaciones a la Carta Fundamental. Esto, por supuesto, en materia de seguridad. Y la iniciativa busca limitar los derechos y prestaciones de los criminales para hacer explícito el deber del Estado frente a la delincuencia, las mafias y el terrorismo. Entre sus principales medidas destaca la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, el quinto. Este de hasta 120 días prorrogables que permite interceptar comunicaciones, restringir el movimiento y requisar bienes, junto con la implementación de un catastro de organizaciones ilícitas cuyos miembros van a enfrentar penas agravadas ante la justicia. Hay alarma meteorológica por intensas precipitaciones en la región de Antofagasta, fenómeno que afecta principalmente al litoral y a la cordillera de la costa, entre Tocopilla y Taltal. El evento mantiene las clases suspendidas en 5 comunas de la zona, así como en la totalidad de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. El Servicio Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED, advirtió la presencia de ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y no descartó decretar alerta roja en las próximas horas. Y tras permanecer cerrado durante 34 días, el paso fronterizo Los Libertadores reabre hoy martes a partir de las 8 horas, habilitando el tránsito exclusivamente para camiones. El sistema va a funcionar mediante jornadas diferenciadas para los vehículos de carga que se desplacen entre Argentina y Chile. A solo horas de que venza el plazo para la presentación de una eventual acusación constitucional, la exministra Trinidad Steiner no asistió a la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados a la que estaba citada. Previo a la inasistencia, la oposición había advertido que este gesto sería un agravante importante, capaz de inclinar la balanza a favor de un juicio político, una eventualidad que el viceministro Claudio Alvarado calificó como un exceso y además está corriendo el tiempo, ya no se alcanza. El canciller Francisco Pérez Maquena inicia hoy martes una gira oficial por China, por Vietnam y Japón con el objetivo de estrechar lazos comerciales y fomentar la inversión. Durante su primera escala en Beijing, el ministro se va a reunir con su homólogo Wang Yi y otras autoridades, además de presentar el programa Choose Chile ante el sector empresarial. 8:02. Entrevistas en profundidad. Línea 1. La información que tenemos es que el gobierno ingresó al Senado con suma urgencia, poco tiempo para debatir la reforma constitucional ahora de seguridad. El estilo del gobierno, tema importante, no haya tiempo de discutir, que contempla 8 medidas estableciendo varias cosas que son preocupantes, entre ellos eventuales limitaciones de las libertades públicas. Por eso que vamos a conversar con nuestro invitado, Jaime Baza, diputado del Frente Amplio por Valparaíso, pero lo hemos invitado principalmente en su carácter de abogado constitucionalista. Diputado Jaime Baza, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Daniela, buenos días. Alejandro, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y, a ver, respecto a lo que se filtró de este borrador con 11 medidas de lo que sería esta reforma constitucional en seguridad y las 8 que quedaron, ¿qué te llamó la atención? Y sobre todo si encuentras que fue más, pasada de pueblo, como se dice, sobre todo con el nuevo estado de excepción de lo que se había planteado o se había filtrado en este borrador. Mira, yo distinguiría 2 cosas, algo podríamos decir de forma y de fondo. En términos de forma, algo me preocupa muchísimo y es que esto no lo habíamos visto desde el 90, que es un proyecto de reforma constitucional como reacción, como respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, el TC le dijo al gobierno que, por ejemplo, restringir el acceso a beneficios sociales era contrario a la Constitución porque restringía derechos fundamentales, y esa regla que crea el Tribunal Constitucional a partir de lo que establece la Constitución, el gobierno decide saltársela reformando la Constitución. Eso no lo habíamos visto. Es una forma, podríamos decir, de desacato constitucional bastante sutil, pero bien evidente. De hecho, en el texto que se filtró, en el primer texto que se filtró, parte de los fundamentos del proyecto dice precisamente esto, ¿verdad? Que el Tribunal Constitucional se excede, etc. Es una reacción al TC, que es algo inédito. Y en segundo lugar, una cuestión ya más de fondo, que efectivamente hizo relación con esta avanzada
tan intensa en restricción de derechos fundamentales, ahora ya no solo en materia de acceso a beneficios sociales, sino que de restricciones de las libertades civiles más básicas, que nunca han estado en cuestión. La tensión política entre los sectores conservadores y más progresistas siempre ha estado vinculada a los derechos sociales, salud, educación, pensiones, eventualmente a otras dimensiones de la vida social como los dientes que pueda tener el CERNAC. Pero nunca habíamos puesto en cuestión el umbral de protección de derechos civiles de la población. Y me parece que eso muestra de alguna manera lo profundo que puede ser el retroceso en materia de derechos de este gobierno y que lo empieza a alinear cada vez más con los gobiernos autoritarios e iliberales que se han puesto tan de moda en los últimos 15 años en el mundo. Profesor Baza, voy a conversar con usted en su calidad constitucionalista porque tengo una serie de aprensiones. Yo no tengo claro de leer lo que ha salido en la prensa si esto es una lucha contra el crimen organizado o es una estrategia para reducir, en el fondo, las movilizaciones, la presión social, las libertades de expresión, porque en lo medular, yo creo que lo más grave es que el presidente pueda decretar por 120 días restricciones a la libertad de información, de comunicación, de desplazamiento, de movilización. Eso solo en los estados de sitio. O sea, hemos retrocedido, perdone la comparación, a los primeros decretos de la dictadura militar. Y a propósito, recordando solo que Kast dijo que podía eventualmente gobernar por decreto. Sí, yo tengo la misma impresión, lamentablemente, Alejandro, Daniela. Yo creo que aquí se está, de nuevo, utilizando una excusa en cuyo fondo podemos estar de acuerdo para perseguir un objetivo que no tiene nada que ver con la excusa que se está invocando. Esta es la segunda vez, porque hablamos de una ley de reconstrucción nacional, donde el 10% del articulado de ese proyecto de ley tenía que ver con la reconstrucción, y el grueso era reforma tributaria y reforma del sistema de calificación ambiental. Ahora estamos de acuerdo, ahora pasa lo mismo, ¿cierto? Podemos estar de acuerdo en que puede ser necesario reformar ciertas leyes para potenciar la respuesta del Estado frente a nuevos fenómenos criminológicos, ¿verdad? Y podríamos conversar de eso, pero invocando esa razón con la que podemos estar de acuerdo, nos meten de contrabando una agenda que yo creo, efectivamente, Alejandro, en esto estoy de acuerdo contigo, una agenda que tiene por finalidad contener el malestar social, que va a venir, casi seguro, contener el malestar social que va a venir como consecuencia de la discusión de la ley de presupuesto. Yo creo que ese es el escenario para el cual el gobierno se está preparando, porque ya hubo un recorte por decreto importante de varios miles de millones de pesos en sectores importantes como salud, vivienda, educación, trabajo. Es sobre ese recorte que se va a verificar la discusión de la ley de presupuesto ahora a partir de un par de meses más. Sí. Las primeras comisiones mixtas, subcomisiones de presupuesto ya están siendo convocadas. Y eso va a generar mucho malestar, si no hay que ser pitonizo ni tampoco hay que llamar a la sublevación popular. Va a generar mucho malestar la reducción en la ley de presupuesto de sectores muy sensibles para la vida cotidiana de la población. Entonces, esa agenda que está sobre la mesa ya no solo es una reacción al Tribunal Constitucional, algo inédito, sino que además parece ser la preparación de la forma en la que el gobierno va a contener, va a reprimir el malestar de la sociedad. Jaime, en relación al rol del Poder Legislativo, del Congreso y sobre todo el oficialismo ahí mismo. Leímos, ¿no?, el fin de semana esta entrevista que dio al diario La Tercera, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y dijo textual, no va a contar con los votos, por lo menos del gremialismo, ¿no? Algo que después matizó el presidente Kast en la entrevista ayer, respecto justamente a las reformas constitucionales en materia de seguridad, independiente de la COT, que eso se puede ver en otros temas, digamos, en el Congreso. ¿Crees que, a propósito del precedente que podría generar, porque no es
el fondo lo que Guillermo Ramírez, digamos, estuvo en desacuerdo, sino el hecho que sean reformas constitucionales. Se había cerrado el proceso y porque dijo textual que la izquierda podría eventualmente, cuando sea gobierno o en la instancia que sea, aprovecharse y, por ejemplo, expropiar los fondos previsionales, y que no sería una expropiación, sino que cada uno se quedara con lo suyo. Bueno, lo que quisiera, da lo mismo. Ir a generar el precedente es lo que le daba temor. La forma más que el fondo. ¿Crees que con ese argumento y otros no relacionados con los procesos fallidos ambos de la reforma constitucional, eso se podría caer o debilitar y va a ser más compleja la discusión? Mira, aquí se cruza una cuestión técnica con una cuestión política. Yo diría que desde la perspectiva del sistema de fuentes del derecho constitucional chileno, efectivamente hay normas que permiten encauzar ciertas discusiones políticas y no otras. Y desde esta perspectiva, yo creo que el presidente de la UDI tiene razón. Hay ciertas discusiones políticas que dentro del sistema de fuentes del derecho, la Constitución, la ley, los tratados, las sentencias, los decretos, reglamentos, etcétera, están destinados, por ejemplo, a la ley. No solo por la centralidad que tiene la ley como representación de la voluntad soberana del pueblo en un momento histórico concreto, sino que por las competencias que tiene el legislador para llevar adelante cierto tipo de deliberaciones democráticas, ¿verdad? Que permiten realizar, concretar los contenidos que están en la Constitución y que eventualmente pueden estar también en los tratados internacionales. Entonces el problema es que saltarse ese nivel de discusión para llevar discusiones políticas, discusiones de política contingente, a lo que sería equivalente a la decisión constituyente de una comunidad política, es absolutamente desproporcionado. Yo puedo volver, por ejemplo, a la crítica que se nos hizo en la Convención Constitucional de ser refundacionales. Yo no podría decir que eso fue un error, pero también podría decir que ese era el momento para ser refundacional, porque estábamos siendo convocados los constituyentes a pensar las bases de nuestra convivencia democrática. El gobierno de Chile no es elegido para eso. No es elegido para revisar las bases de nuestra convivencia democrática, es elegido para gobernar dentro del marco que contempla no solamente la constitución política, sino que también el sistema de fuentes del derecho constitucional. Y a mí lo que me preocupa de este gobierno es que efectivamente está llevando una agenda que es refundacional. Está revisando pilares fundamentales de nuestra convivencia. Por ejemplo, la relación con el capital, a propósito de este nuevo modelo de inversiones que significa la invariabilidad, un nuevo pacto con la tierra, a propósito de los cambios del sistema de calificación ambiental, un nuevo pacto con el trabajo, a propósito del nuevo plan laboral que se viene a la vuelta de la esquina, un nuevo pacto con el cobre, insinuó la posibilidad de privatizar Codelco, que es un consenso que es anterior al golpe de Estado. Entonces, a mí lo que me preocupa es que efectivamente se está manipulando la institucionalidad chilena para llevar adelante discusiones para las cuales este gobierno no tiene legitimidad y que incluso podríamos decir para las cuales el pueblo de Chile no está disponible, porque votó en contra de la propuesta de la Convención Constitucional y del Consejo. Y votó en contra también de la propuesta del propio Partido Republicano. Sí. Profesor, en medio de estas discusiones, a mí me huele a que esto es atentatorio con la Constitución. O sea, esto debería ser declarado inconstitucional. ¿Por qué se van a empezar a restringir derechos ciudadanos como la libertad personal, el derecho a reunión, la libertad de informarse, en aras de combate contra el crimen organizado? No hay relación. Sin embargo, no he visto en la reacción de la propia derecha y de los sectores de izquierda una reacción frente a esto, y más bien están preocupados de si los reos van a mantener, una vez que cumplan sus penas por delitos de crimen graves, derechos sociales, que es un debate. Yo creo que hay aspectos constitucionales ahí, pero a mí me parece que lo peor de todo es que en el fondo quieren tener un Estado que controle a la ciudadanía en determinados momentos. Y no se levanta la voz, cuando esto debería ser el Colegio Periodista, las asociaciones de los medios de comunicación, el Congreso Nacional. Esto es atentatorio contra la esencia misma de la Constitución vigente. Mira, Alejandro, yo creo que tienes razón. De alguna manera se ha ido desviando el foco, porque hay que tener presente que
como este proyecto de ley es una reacción a una sentencia del Tribunal Constitucional, en algún sentido la discusión pública se encapsuló en esa tensión, ¿cierto? Y esa tensión está marcada precisamente por la prohibición de acceso a beneficios sociales. Y yo creo que tiene razón, yo creo que hay que ampliar la perspectiva, porque esto ya no supone preocuparse por un sector específico de la población, ¿verdad? Criminales, etcétera, sino que lo que hay en el proyecto de ley es una rebaja muy radical, muy peligrosa del estándar democrático de una sociedad que, a mi juicio, ya tiene un estándar bastante bajo, considerando que el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución del 80 es prácticamente el tenor original que se aprobó en 1980. El artículo 19, donde están nuestros derechos, tiene pocas reformas desde el 90 en adelante. Entonces, es súper interesante lo que tú dices, porque el gobierno de Kast, en materia de derechos civiles, que nunca habían estado en cuestión, está operando incluso por debajo del estándar de la Constitución de Pinochet. Ese es el escenario. Y yo creo que tiene razón Alejandro, yo cojo el guante, porque hay ahí un ámbito de la discusión política que no ha sido suficientemente visibilizado, y en el cual debiéramos confluir no solamente los sectores progresistas, sino que también esa derecha que se ha democratizado desde el 90 en adelante y que, al menos en teoría, cree y defiende en los derechos civiles y políticos de la población. Jaime, de hecho, en el texto que ingresó ayer en la tarde al Senado, se lee en este punto, dice: los condenados por los delitos señalados en el inciso segundo durante cumplimiento de su condena, bla, 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 15 años luego de su cumplimiento, quedarán inhabilitados para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos. Y ahí, según establezca la ley, habla de algunos números del artículo 19. Por lo tanto, estas determinadas también es como bien amplio y pueden determinar muchas cosas. Y lo otro, a propósito de esta expresión, ¿no?, tan chilena de pasarse 5 pueblos, lo que te decía Alejandro en cuanto al quinto estado de excepción constitucional, que se suma al de asamblea, sitio, emergencia y catástrofe, incluso el de catástrofe, que es el más grave que tenemos, o sobre todo que puede inicialmente tener 90 días por calamidad pública, se queda corto al lado de estos 120 días prorrogables, no me sale. Bueno, dímelo tú. Eso, me sale hoy día a la mañana. Muchas gracias, me faltó café. Por otros 120 días y recién ahí entra al Congreso. Eso es impresionante. O sea, y no sé, yo me estoy acordando no solo por la cárcel y el estilo penitenciario a Bukele, a propósito también de estos cambios en la Constitución. Sí, mira, esto en particular altera de forma muy evidente, muy profunda, la lógica que la Constitución tiene respecto de los estados de excepción. Porque los estados de excepción efectivamente permiten limitar el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Pero la Constitución, en los 4 estados de excepción que contempla, establece una graduación entre la intensidad de la afectación respecto de los derechos, las atribuciones presidenciales y los mecanismos de control. Entonces, mientras mayor afectación a los derechos hay, mayor es el mecanismo de control también, y por lo tanto menores son las atribuciones del presidente, porque el presidente tiene que responder al Congreso o eventualmente a tribunales. Lo que estamos viendo hasta ahora en el proyecto es una inversión de esa dinámica, porque se permite eventualmente una mayor afectación de los derechos fundamentales y al mismo tiempo una menor capacidad de fiscalización del Congreso como contrapoder o como contrapeso y de los tribunales. Imagínate que podríamos tener hasta 6 meses de afectaciones a los derechos fundamentales antes de que el Congreso entre a conocer el estado de excepción. Entonces esa alteración de la dinámica efectivamente va contra lo que establece la Constitución. 8 por 4, 12, 8 meses. Sí, una consulta precisa. ¿Eso requiere quórum calificado? Sí, la ley de estado de excepción constitucional es una ley de quórum calificado. Sí. ¿Y cuánto están los votos? ¿Le cuadran al gobierno o saluda a la bandera porque lo que quiere es otra cosa? En la Cámara yo diría que pueden rascar los votos y hacer un pirquineo y llegar a los 78. En el Senado yo creo que es más difícil, sobre todo teniendo presente que en el Senado hay 3 senadores investigados por corrupción, por fraude al fisco, que están a punto de ser desaforados.
Entonces en el Senado las cuentas para el gobierno son más complicadas. Bueno, Jaime Baza, diputado del Frente Amplio por Valparaíso y por supuesto abogado constitucionalista, gracias por atender nuestra llamada, tu análisis y por supuesto también porque ahora te están llamando para otra entrevista, así que gracias por tu tiempo, Jaime Baza. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, buenos días. Oye, yo soy mala para las matemáticas, es cierto, pero son 120 días, son casi 4, o sea, son 4 meses. O sea, imagínate, 8 meses podríamos estar con este estado de excepción si lo se llega a declara, aplicar. 120 días, claro, y lo otros ratifica, exacto, y otros 120 días. Exacto, pero son 8, hoy, meses. Con la mayoría que tiene, podría indefinidamente gobernar por eso. con este estado de excepción. Súper preocupante. Y lo último, si la lucha es contra el crimen organizado, dos preguntas. ¿Por qué no se sigue la pista del dinero? Nada. Sí. Segundo, ¿por qué no políticas sociales para recuperar los territorios? Anuncian todo lo contrario, que van a quitar recursos a nivel de los barrios, a nivel de la gente común. Entonces, total y absolutamente contradictorio con lo que declaran. Esto es para establecer en Chile un control social. 8:20. La actualidad en contexto. Combinación Línea 1. Con todo el rock regresa nuestro compañero, te iba a decir Rodrigo, Gonzalo Espinosa, ¿no? Se te pegó lo de Alejandro. Sí, Alejandro. Está bien. Es que Estoy Rodrigo es sintonizando un con mi hombre compañero. fundamental de la radio también. Sí, total. Es el pilar. El pilar, sí. Editorial, pues. Uno de los pilares. El pilar, no relativice, el pilar. Ah, le ponís color, ya. Bueno, llegué a interceptar acá con la combinación Línea 1, ya que se propone interceptarlo todo, las comunicaciones. Yo quería hablar de una noticia que me llamó la atención, que veía ayer que estaban hablando en la prensa de que el ChatGPT estaría a pocos meses de saber absolutamente todo sobre tu vida. Eso según su fundador, Sam Altman. Y bueno, a mí me llamó la atención porque viendo la noticia, en verdad es más bien anecdótica, anodina, porque lo que él dice es que el ChatGPT va a poder grabar la pantalla de uno y uno le puede dar permiso para que recopile datos, entonces por eso va a saber todo sobre su vida. Y si no se lo das también. Claro, pero yo dije, bueno, esta es la forma en la cual los medios están exponiendo, digamos, el avance de la inteligencia artificial, pero hay cosas que se pueden reflexionar y debatir que son mucho más profundas. Y esas son las que yo quiero hablar ahora. Y son cosas que, digamos, he ido exponiendo en otras combinaciones Línea 1. Y esta lucha, esta competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, que es la que está, digamos, moldeando la forma en la que vamos a entender el mundo en las próximas décadas. Y que, claro, por un lado se ve que podría ser una competencia meramente tecnológica. ¿Quién tiene la mejor inteligencia artificial y cuál va a ser la que van a ocupar los países de acá en adelante? Pero también quiero hacer una mirada a algunas columnas de opinión que están saliendo principalmente en el New York Times, porque en Estados Unidos están bastante preocupados por esto, porque ven que esta influencia tecnológica se puede trasladar al plano geopolítico y también al plano ideológico. Entonces, empecemos con esta exposición. Hay un artículo muy interesante que escribió una investigadora que se llama Lizzie Lee, que ella es de una organización que se llama Asia Society, que habla que se viene un nuevo shock por parte de China. Ella lo enumera en 4. Estas olas expansivas que ha tenido China en el último tiempo. La primera serían las fábricas, la segunda serían los paneles solares, la tercera serían los vehículos eléctricos y la cuarta sería la expansión de sus modelos de inteligencia artificial. ¿Cuál es la lógica que ha desarrollado China respecto a sus modelos de inteligencia artificial? La primera es que son baratos, la segunda es que son de código abierto y la tercera es que permiten que cualquier persona los pueda utilizar. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la estrategia que está utilizando Estados Unidos? Estados Unidos tiene los modelos de inteligencia artificial que son pioneros, que son mucho más potentes que los de China, pero son caros. Entonces no los pueden adoptar todos los países y tampoco las empresas. Esto se liga a algo que también conversamos la otra vez, que tiene que ver con lo que expuso Xi Jinping en una conferencia mundial de IA y una reunión de alto nivel sobre la gobernanza de la IA,
donde él expuso la visión que tiene China respecto a cómo se tiene que desarrollar, digamos, entre los países las reglas a través de las cuales se pueda utilizar esta tecnología. Y eso se ejemplifica de esta manera que les explicaba antes. Algo barato, de código abierto y que lo pueda utilizar todo el mundo. Entonces, por un lado tenemos esta visión cooperativa y por otro lado tenemos esta visión que tiene que ver con un criterio más economicista y un poco más resguardado, de que finalmente la IA para Estados Unidos es una especie de tecnología que estaría al nivel, por ejemplo, de la tecnología nuclear, algo así, porque podría ser eventualmente peligrosa. En cambio, desde China lo ven como algo que mientras más se pueda distribuir es mejor. Entonces, de esa manera, hay una columna bastante interesante de un escritor, un ensayista que se llama Ross Douthat, que él plantea que esto sería equivalente a la Guerra Fría. Solamente que aquí ya no sería una guerra estrictamente militar, sino que sería una guerra por quien adopta los modelos de IA más rápidamente, y en eso China ya tiene la ventaja. Entonces por eso en Estados Unidos esto ya en los medios se habla como un miedo, porque ven que la estrategia estadounidense detrás de lo que han hecho los últimos años respecto a la inteligencia artificial no va a poder equiparar la masividad que ya tienen los modelos chinos. Y hay algo muy interesante acá, que hace un mes China lanzó un nuevo modelo de inteligencia artificial que se llama Kimi K3. Y eso, digamos, en términos así populares, dejó un poco la tendalada dentro del mundo tecnológico, porque se acerca bastante a las inteligencias artificiales de punta. Estoy hablando de ChatGPT, Claude, y además lo que se pensaba era que si se acercaba más, mientras China se iba acercando cada vez más a estos modelos que están más avanzados, lo que iba a hacer era aumentar sus precios. Pero lo que hicieron contrariamente a eso fue mantener la misma lógica de la cooperatividad, de que sea de código abierto y prácticamente gratuita. Entonces, aquí existe la última preocupación, que sería esta mirada ideológica, que tiene que ver con que en Estados Unidos dicen la inteligencia artificial no solamente sirve para acelerar procesos, para automatizar, sino que también moldea el pensamiento, moldea la forma en la que miramos el mundo. Y esa es la discusión que están planteando ahora desde allá. Y claro, ahí yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Sobre todo ahora que existe toda esta discusión sobre para qué lado tiramos. O sea, Estados Unidos nos pone la pata encima, China nos ofrece cooperación, pero también obviamente estamos ahí como el jamón del sándwich. Pero, por ejemplo, desde la academia hay esfuerzos por generar, no sé, una inteligencia artificial latinoamericana. En el verano se lanzó LATAM GPT. Pero yo no veo más allá una discusión política, estratégica, respecto a esto, que realmente es algo que está ocurriendo ahora y que va a marcar el futuro de nuestro país. Bueno, desgraciadamente, más que una decisión estratégica, lo que uno está viendo es que Estados Unidos decidió conquistar América Latina, recuperarla para su total hegemonía, y si tiene que pagar campañas electorales, financiar presidentes, grupos políticos, etcétera, lo está haciendo descaradamente. Y de hecho Trump le dice: te mandé ayuda, o sea, dependes de mí, yo te mandé unos milloncitos, así como te los mandé, te puedo dejar en evidencia y te va a complicar, así que dependes de papi. Cuidado con estas cosas que están pasando. Todo lo que está pasando es de una gravedad, y nosotros estamos preocupados de una chica que se fue en exceso de velocidad por el barrio alto de Santiago, y ese fue un matinal completo. Bueno, pero... Está bien, es un delito, una falta. Pero los matinales son para ese tipo de noticias, o sea, yo no estoy preocupada de eso. La cantidad de hombres hora o mujer hora mirando tonteras también embrutece, pues. Sí, es cierto, estoy de acuerdo contigo. Por lo pronto distrae los temas. Por eso acá en Radio Usach podemos plantear los debates que son importantes. Así es, compañero. Qué manera de decirlo tan elegante. ¿Y qué más importante que ir a una pausa por un rico cafecito cuando son las 8:29? Uy, voy a ver la temperatura, a ver cómo está. 6 grados. Sí, muy bien, 6.
Y otro 6. Pero no se siente tan helado hoy día, no se siente tan frío hoy día. No, está rico de hecho. No, ya más va a salir el sol. Está menos húmedo. No creáis ya, hay un 96% de humedad, pero no se siente, es cierto. Todo Ya, muy chao. relativo. Vamos a la pausa. Chao. Es muy sorprendente ver cómo hoy en día el valor de las marcas está casi por encima del producto. Son afiches de contenido social, o sea, son muy simples y muy atractivos a la primera pasada y no dejan lugar a interpretaciones. Que al final no importa solo el dibujo, la estética de lo que yo hago, sino más que nada lo que quiero decir. La tipografía en sí es como la música. Existen aquellos que fabrican instrumentos musicales, que son los que diseñan tipografía, y también existen los que hacen música con esos instrumentos musicales, que son los que diseñan los libros y cualquier pieza gráfica, ¿no es cierto?, que contenga tipografía. Saika te cuenta, ¿qué es esto? ¡Ah, puro spam! No. Yo te puedo ayudar. Soy la maestra de los datos, así que basta de scroll. ¿Y cómo me vais a ayudar? Fácil, po. Sintoniza Saika te cuenta todas las semanas por TV Usach. ¡Buena! Después no digan que no les conté, ¿eh? De cierta manera aprovecho o reivindico el lugar del usuario, una experiencia como más cotidiana con las tecnologías mediales, y desde ahí pienso mi trabajo. Me hago la pregunta sobre lo humano a partir de estos esfuerzos, cómo el ser humano hace imágenes del mundo, cómo el ser humano instala lenguaje en un sitio, cómo el ser humano despliega esfuerzos para llegar a una meta. Cada vez más entiendo la tecnología también como un componente que forma parte de lo humano, y por lo tanto es interesante aprovecharla desde ese punto de vista de cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con el ambiente. Por siglos, viajar en el tiempo ha sido un sueño imposible. Hasta ahora. ¿Cómo eran los memes en la antigüedad? ¿Cómo cocinábamos en la antigüedad? La máquina del tiempo de All You Need Is Love tiene la respuesta. Un viaje al pasado para descubrir la historia del futuro. Súbete a la máquina del tiempo. Solo por TV Usach. ¡La máquina del tiempo! El pulso de la cultura global está en una sola pantalla. No se puede cometer el error de tocar Haydn sin más. Tienes que desenterrar los pequeños tesoros ocultos. Acompáñanos a explorar las tendencias que marcan nuestro presente y diseñan el futuro. La sentencia de que las redes sociales están muriendo no es nueva, pero ahora esa predicción está respaldada por datos. Conéctate con Cultura 21, este domingo a las 19:30 horas, solo en TV Usach. ¡Chelo, es una tarjeta Junaem, no de crédito! ¡Calculé mal, po! ¿Cómo esperan que me alcance con eso? Uno tiene necesidades, po. ¡Yeah! La banca está ocupada. No, sí, caché, también tengo ojos. Espera, ¿tengo ojos? Sí. Además, habéis sentido un olor a ala semejante. Oye, sí, ¿y qué tenés que comer para que te huela así? McDonald's. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Tú sabes? Yo lo sé. Un hable. ¿Qué pollo este? No, es un tapaculo y yo un pico bataraz grande. Un chocado y un carpinterito del sur.
Diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Bueno, y continuamos con política, porque el presidente Kast dio ayer una entrevista radial, donde abordó diversos temas de su gestión y sobre todo ciertas fricciones que están al interior del oficialismo, donde el presidente Kast también las relativizó. De hecho, el mandatario, eso sí, acá hay un punto, reconoció su responsabilidad en la descoordinación de los ministros Alvarado y Quirós y tomó distancia del proyecto Escucha su corazón. También calificó como apresurado el rechazo de la UDI, esto lo dijo Guillermo Ramírez, de contar con los votos a la reforma constitucional de seguridad. Bueno, entre otras materias que abordó ayer el presidente Kast en Radio Duna. De esto y más, y también un poquito, ¿no es cierto?, de la oposición, a menos del Frente Amplio. ¿Con quién conversamos, Guillermo? Con el profesor investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, amigo de la casa, columnista de la casa aquí, Álvaro Vergara. ¿Cómo está, Álvaro? Buenos días. Hola, Álvaro. Hola, buenos días. Feliz de volver, como siempre, como martes por medio. Se le echa de menos, así que, profesor, vamos a materia. Sí. ¿Cómo se explica la onda Boric que agarró el presidente Kast de los mi culpa. Todo mi culpa por mi sola culpa? Sí, yo creo que Kast siempre ha tenido esa tendencia que viene también tal vez de su trayectoria católica de asumir las responsabilidades cuando le corresponden. Y yo creo que en ese sentido estuvo bien en la entrevista. Porque me pareció que, tanto por parte de los periodistas como de él, no fue una entrevista condescendiente, como diría Carlos Peña, en su crítica, digamos, a los paneles, sino que los periodistas lo apretaron, pusieron los puntos donde los tenían que poner, y el presidente Kast aclaró, yo creo, varias cosas que eran necesarias poner en el debate, porque me da la impresión de que él simplemente es el mejor vocero que tiene el gobierno. O sea, ya no hay un ministro vocero, digamos, como formalmente está el ministro Alvarado, pero no hace las vocerías diarias, por lo tanto, lo que le queda, parece, al gobierno es el presidente. Y se dio cuenta, salió, él mismo lo dijo, voy a dar una serie de entrevistas por una semana y después me voy a guardar otra vez, voy a volver al terreno, y así. Y en ese sentido a mí me parece sano. Lo más complejo, creo yo, es la descoordinación, pero ya podemos entrar en eso cuando ustedes quieran. Álvaro, pero perdona, en este tema que te preguntaba Alejandro, yo creo que es bastante inédito. Yo no sé, no se me va, no tengo en el registro alguna asunción de responsabilidad por parte del presidente Kast. O sea, habló de metáfora, que nosotros no entendíamos bien. Esta es la primera vez que reconoce algo, y en este caso es bien estratégico a propósito de su propia coalición, de su propio comité político, de dos figuras fundamentales, donde sí concuerdo contigo es que él está siendo vocero y dijo un montón de veces, aquí el que firma soy yo, el presidente soy yo, el que fue electo soy yo, el líder soy yo, y eso lo marcó, pero es la primera vez, a menos que tú me puedas recordar otra ocasión, donde haya asumido alguna responsabilidad. Sí, yo creo que después del segundo proceso constituyente, antes de ser presidente, asumieron responsabilidades y algo de eso dijo ayer. Pero aparte, tal vez, no sé, no tengo en la memoria una expresa, pero obviamente los cambios de ministros son de alguna manera asumir responsabilidades por malas apuestas, y en eso yo creo que ha hecho el control de daño a tiempo. O sea, remover ministros que fueron apuestas de él mismo, como Mara Sedini o la ministra Steiner, son de alguna manera decir que el presidente se equivocó. Por lo tanto, no sé, no lo veo tan grave ni nada, sino que me parece un ejercicio de humildad necesario también. Necesitamos a veces que los presidentes se hagan responsables de su acto y la responsabilidad de su subordinado. Pero aclaremos la diferencia entre descoordinación de diseño. De pronto uno tiene la sensación de que esto es más parte de un diseño que descoordinación. Ahora, falta pulcritud, avisarle a un ministro, pero eso de actuar por sorpresa, rápido, contra discusiones inmediatas, suma urgencia, es restringir todos los espacios. Y aparece otro hecho más, que es común ya, se filtra un documento. Eso se filtra y empieza la sospecha, porque se pretendió alertar por la gravedad de lo que se estaba discutiendo, o es un globo sonda porque después se aparece, no, ya revisamos, bajamos y ahora quedó bien. ¿Qué fue? El documento de la reforma. Sí, el filtrar, el acto de filtrar, ¿fue alertar o globo sonda para ver la reacción y después negociar?
Sobre lo primero, claro, puede que haya habido un error de diseño, en el sentido de que algunas piezas fundamentales del gabinete no funcionaron, como la vocera, como la ministra de Seguridad, que hubo que hacer un cambio, mover al ministro de Obras Públicas hacia allá, pero me parece que es parte, digamos, de las nuevas fuerzas políticas que entran en los gobiernos, porque hay que recordar en ese sentido que republicanos nunca antes había gobernado, o sea, y muchos analistas, sobre todo también dentro de la misma derecha, la centro derecha, le criticaban y eran verdaderamente escépticos de cuánto podían hacer dentro del gobierno y cómo iban a ordenar la fuerza, la coalición. Y hasta ahora han habido errores, pero me da la impresión a mí, viniendo de la derecha también, y siendo muy sincero, de que no han sido tan graves todavía. Y en ese sentido, esto es un proceso de ensayo y error y han ido moviendo las fichas, digamos, hasta alguna forma de gabinete que le está funcionando por ahora y que yo creo que no se va a mantener en el tiempo y van a tener que hacer un cambio. O sea, acá hace falta un vocero y eso me parece que es evidente. Y sobre la filtración del documento, claro, a mí me parece que no sé quién la filtró y ni cómo se filtró, pero que es grave y tal vez, claro, se filtró porque vieron las críticas del mismo presidente de la UDI, que fue súper duro con respecto a la reforma. Por lo tanto, había que hacer algo y había que socializar este proyecto. Y luego que el gobierno hizo eso, parece que de alguna manera calmaron los ánimos dentro de las fuerzas aliadas. Y bueno, eso es lo que les puedo decir. No lo sustancial, Álvaro Vergara, que es nuestro analista de política interna, por cierto, profesor investigador de Faro UDB, pero en lo sustancial no cambia, porque lo que le preocupaba a Guillermo Ramírez eran reformas constitucionales, no el fondo en sí, que podría verse vía ley, ¿no?, a través del Congreso. Y además, si uno ve el detalle de esas 11 medidas que se filtraron a través de este documento en la tercera, y estas ocho son incluso más, digamos, no sé si la palabra es grave, pero pasadas de punta o drásticas en lo medular, y sobre todo siguen siendo reformas constitucionales, así que el nudo sigue ahí con la UDI. Por el precedente que dijo Guillermo Ramírez que podía crear a propósito de la izquierda, no porque le preocupara el fondo. Exacto. Y ahí yo creo que la discusión es complicada y hay que ponerse matices. Hoy día la tercera sacó una nota y al final salían unas declaraciones de Guillermo Ramírez diciendo que después de que se socializó la reforma constitucional, él creía que se iba a aprobar por una amplia mayoría. Y claro, uno podría decir que el gobierno se contradice en el sentido de querer cambiar la Constitución, en vista que siempre fue un crítico de la reforma de la Constitución, pero creo que si uno empieza a discutir esto en serio, digamos, a mí me parece que cambiar la Constitución de manera paulatina en algunos artículos no es tan grave. Si la Constitución no es un artefacto pétreo que está ahí, que es la norma, digamos, soberana que viene del derecho natural, sino que estas cosas se van discutiendo a medida que las circunstancias de los países cambian, y la Constitución chilena del 80, después reformada por Ricardo Lagos, ha sufrido más de 300 reformas desde su vigencia. Entonces, en ese sentido no me parece grave. Y ahí habría que ver los artículos, porque el mensaje dice más o menos lo que quieren hacer, pero no está claro cómo se va a escriturar aquello que quieren llevar a cabo. Y en ese sentido me parece que el proyecto está inspirado por una doctrina que se llama del derecho contra la seguridad, o el derecho que se dice contra el enemigo. ¿Y por qué? Porque el derecho penal contra el enemigo, que es como la filosofía que permea esta reforma, básicamente lo que intenta hacer es poner todo en la fuerza del Estado contra tres grupos que son el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Sí. Y eso es lo que está poniendo el juego. Y si uno ve más o menos la encuesta, salvo la reforma constitucional, que más o menos hay como un 50% de respaldo, las otras, hay algunas que casi se aprueban por un 93%, tienen un 93% de aprobación, o sea, tienen un alto apoyo dentro de la población, y yo creo que acá se pueden llevar a cabo, pueden mostrar lo técnico después si ustedes quieran, yo me dedico a esto, digamos, pero lo que hay que hacer es que obviamente esto no pase a dañar derechos fundamentales de personas que no estén ligadas a esos grupos. Si la persona es un grupo terrorista, es un grupo de narcotraficantes o es parte del crimen organizado, lo que está haciendo al final es deliberadamente contradecir el Estado
y oponerse a la soberanía del Estado. Por lo tanto, pasa a ser una persona que abierta educación y otro tipo de recursos. Álvaro, pero a mí hay algo que no me encaja bien. Yo estoy de acuerdo en que al crimen organizado hay que dar un trato distinto al que se le da al delincuente común. Eso es evidente. Y se combate con otras armas. También estoy de acuerdo con eso. Pero si estamos hablando de combatir el crimen organizado, ¿por qué un nuevo estado de excepción donde no queda claro que el presidente de la República puede declarar estados de excepción por seguridad pública, por riesgo, por lo que sea, y suspendiendo la libertad personal, el derecho a reunión, la locomoción, la interceptación de comunicaciones, lo que significa que no pueden pinchar los teléfonos, los medios de comunicación, el secreto periodístico, tiene un montón de... Y si están combatiendo el crimen organizado, ¿qué tiene que ver la población? Que cumple con las leyes, que hace la pega. Es que yo estoy de acuerdo, yo no, en mi opinión, no incorporaría el nuevo estado de excepción constitucional porque ya el estado de emergencia permite hacer esas cosas. ¿Y por qué restringir, por ejemplo, la libertad de reunión, de locomoción o las telecomunicaciones? Porque eso precisamente es lo que hacen los estados de excepción. Y eso no quiere decir que el gobierno pueda pinchar celulares y que después no les pueda pasar nada, sino que mientras dura el plazo del estado de excepción, que creo que en este nuevo estado eran 120 días, prorrogable, más encima, esas libertades quedan restringidas, pero después, cuando pasa el estado de excepción, las autoridades pueden ser perfectamente sancionables. O sea, si hubo excesos, todos los estados de excepción están regidos al Estado de Derecho chileno, que cada vez va siendo más fino, más restrictivo. Por lo tanto, si hay excesos y si hay personas que luego son injustamente dañadas en sus libertades, van a poder ir a tribunales y las autoridades van a terminar siendo sancionadas. Por eso yo creo que el presidente está jugando con fuego, porque si aplica esto y le sale mal, quizás ¿qué puede terminar pasando? Va a terminar con causas en tribunales internacionales de violación de derechos humanos. Álvaro, por último, a propósito de nuestra conversación reciente con el abogado constitucionalista y diputado Jaime Baza en torno al origen o el trasfondo de estas reformas constitucionales. En la misma entrevista el presidente Kast habló de que esto no era una reacción frente al Tribunal Constitucional. Incluso dijo que esto sería como, no solo equivocado ese análisis, sino tendencioso. Y ahí habló, me llamó la atención porque dijo textual, si alguien quiere sacar una conclusión como esa, bueno, su conclusión es un análisis más de columna o de analista. No sé si lo dijo con su qué o no, me llamó la atención. Pero ¿te parece que resuelve bien esa duda válida que incluso planteó, como te decía, Jaime Baza aquí, o ni siquiera la planteó, la mostró como un hecho de la causa? No, yo creo que, claro que el presidente se equivocó ahí, debió haber tomado el tiempo para explicarlo de manera pausada y lo más sofisticada posible y no tirarse contra los analistas, que digamos ese es su rol. O sea, claro, el analista está ahí para incomodar al poder y el que quiere ser un abanderado, digamos, no tiene ningún futuro porque no va a decir nada nuevo. Pero claro, yo creo que las advertencias de Jaime Baza son razonables, pero a mí me parece que no está en juego, digamos, un cambio a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no se toca y porque la reforma constitucional en verdad es bastante... Son cosas que ya dispone la Constitución. Si la Constitución en el artículo 1, inciso 3, habla que el Estado tiene un deber a la seguridad, entonces si quieren modificar, digamos, las palabras y para que esto pueda tener efecto, me parece que a mí es algo más político que algo más técnico. Lo que sí creo en lo que podrían haber cambios es en este nuevo estado de excepción, pero en verdad, y esto lo decía Marisol Peña ayer en una entrevista, el estado de emergencia ya se utiliza para ese tipo de cosas, ya está absolutamente regulado, ya hay jurisprudencia, ya hay modalidades de acción. Entonces, me parece que está de más. Y lo otro, en algún momento va a tener que pedirle la opinión o al menos informes técnicos a las Fuerzas Armadas. Si una cosa es poner esto en la Constitución y lo otro, digamos, son las consecuencias de sacar a los militares a la calle y que queden subordinados a carabineros. O sea, son cosas que vamos a tener que discutir y pensar. Muchas gracias. Por experiencia, jamás el ejército se va a poner a disposición de un oficial de carabineros. Sí. Hay un tema de rango. Sí. La primera antigüedad del ejército, la segunda es la armada, la tercera la aviación y después viene carabineros. Sí. ¿Cómo
coronel de carabineros va a estar sobre un general de ejército. Esa cuestión se le va a venir en contra, pero bueno. Álvaro Vergara, muchas gracias. No te preocupes, nos pisamos ahí. Profesor investigador de Faro UDD y nuestro analista de política nacional. Gracias, Álvaro, un abrazo grande, que tengas lindo día. Gracias, profe. Chao. Son las 8:49. En línea 1, la última recarga informativa. Wow, la lluvia en el norte. Gonzalo. Vamos con la información de las lluvias en el norte porque provocaron el traslado de más de 500 reos desde Tocopilla a Antofagasta. La decisión fue confirmada por el viceministro Claudio Alvarado, quien dijo este lunes que se realizó una evacuación preventiva de aproximadamente 2.000 personas en Tocopilla, que significó que se esté produciendo el traslado de internos. Y también en el norte, la lluvia deja al río Elqui con turbiedad extrema y obliga a activar reserva de respaldo de agua potable. Aguas del Valle activó su tranque de respaldo y decretó alerta amarilla para la conurbación de La Serena y Coquimbo en la región de Coquimbo debido al fuerte aumento de la turbiedad registrado en el río Elqui producto de las intensas precipitaciones de las últimas horas. Y en el plano nacional también, las víctimas de Quintero y Puchuncaví piden a la Cancillería que se allane ante la Corte Internacional de Derechos Humanos y abra una mesa de conciliación. Representantes de 1.034 personas y familias afectadas por los episodios de contaminación de 2018 solicitaron al gobierno avanzar en un acuerdo ante el organismo internacional. Advierte que 17 personas fallecieron esperando justicia y reparación. Son las 8:51. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. En 9 minutos más, es decir, a las 9 horas, se va a realizar una reunión extraordinaria del Directorio Nacional de la ANEF para abordar el plan de acción ante el anuncio del gobierno de crear una comisión asesora ministerial para la modernización del empleo público. Y a las 12, el Comité Ejecutivo de la CUT recibe al ex candidato presidencial y líder del partido de la gente, Franco Parisi, para abordar iniciativas laborales del gobierno y el empleo. Y a las 18:30 en Viña, la ex ministra Carolina Toá presenta su libro La política se metió conmigo, junto al autor Daniel Oppenheim. Es bien bueno el libro, yo me lo leí y lo disfruté. Entrevista muy bien, Daniel. Sí, la otra vez supe que en ese libro dicen que a Carolina Toá le gustan mucho las alcachofas y que tiene un tatuaje de una alcachofa, de hecho, y que a sus hijos también le gusta mucho. Y a propósito de en Italia, ¿no? Que se comía tanto, también estuvo ella ahí. ¿Tatuaje? Sí, tiene un tatuaje de una alcachofa. Y a mí que me gusta la paella. ¿Sí? Que me contó mi polola el otro día. Bueno. Y a mí que me gusta la paella, me hago una paella. Para ti, paella y para todos nosotros. Un tatuaje, una paella, Alejandro. Vamos con los resultados entonces de la pregunta del día, Gonzalo. Bueno, el gobierno ingresa al Senado la reforma constitucional de seguridad, lo que estaban hablando en este programa. Hay mucha preocupación, también hay gente que le gusta y le preguntamos precisamente eso a nuestro público. ¿Qué le parece? Un 3% dice que es lo que la gente espera, un 38% dice que es preocupante y un 59% dice que no resuelve el problema de fondo. Clarísimo como el agua y lo mismo que la temperatura. 8 grados 3 décimas, esperando agradables 20 grados de máxima para esta jornada de martes. Esto es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Eso, amigo. Yo hago así. Ya. No sé por qué. ¿Ya quién viene ahora? Rodrigo, que nos está mirando con la cara y diciendo, ¿esto de qué están hablando? Ya. Chao, hasta mañana. que estén Lindo bien. día.